Hola, soy Catalina Zafón, coach de fin de ciclos. Acompaño a cerrar capítulos y después de una transformación abrir nuevos capítulos en conciencia. Hoy hablaremos de cómo gestionar el miedo en tiempos de crisis. Primero veamos lo que es el miedo. El miedo es una reacción primaria, una emoción primaria ante una situación percibida como un riesgo o como una amenaza. El origen de una emoción está en un pensamiento. Primero hay un pensamiento, luego la emoción, y la emoción hace que se ponga en marcha un circuito hormonal que impacta trillones de células en un organismo. Entonces, miremos, tenemos un pensamiento o muchos pensamientos. Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quebrar, me voy a contagiar, me voy a morir, voy a perder el trabajo, voy a perder este proyecto. Muchos pensamientos. Luego emoción, miedo. Luego, como hay una alta actividad en el córtex derecho del cerebro, se secreta la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés que nos hace sentir en actitud de defensa. Estamos en estado de defensa y por lo tanto de supervivencia. Otras emociones que hacen que el cerebro secrete la hormona de cortisol son el resentimiento, la rabia, el rencor o la resistencia. Y cuando estamos bajo estrés o en actitud de defensa, no podemos crear, no podemos encontrar soluciones, no podemos ver otras posibilidades, no podemos estar centrados. Los pensamientos que generan miedo son creados por la parte inconsciente de nuestra mente, es decir, por nuestro ego, que trata de convencernos de que nos está protegiendo cuando en realidad nos paraliza. Cuando nos sentimos paralizados, creemos que somos el miedo mismo y nos identificamos con pensamientos y emociones y no podemos pensar claro. Lo que hace la mente es amplificar la realidad y por eso crea una cantidad de pensamientos que nunca van a pasar. De 100 pensamientos de miedo, puede que en ningún caso se realicen. O si se da una cosa, es decir, si uno de esos pensamientos de miedo a un futuro que todavía no está, se da uno, el cuerpo y la mente tienen la capacidad de gestionar ese hecho que ya estará dado en un momento presente y de ahí la persona saca recursos internos insospechados que los tenemos todos. Es decir, cuántas veces hemos dicho, uy, yo no sé cómo saqué yo la capacidad de gestionar esto o lo otro, porque bajo el miedo teníamos 100 pensamientos que nos aturdían y nos confundían, pero cuando pasó aquello adverso o duro, lo pudimos gestionar. ¿Cómo neutralizar el miedo? Primero, aprendiendo a observar los pensamientos. Cuando observamos los pensamientos y los reconocemos, inmediatamente se reduce su multiplicación. Si podemos observar el pensamiento, quiere decir que no somos el pensamiento, que somos la conciencia que hay detrás, por lo tanto capacitada para gestionar el pensamiento. Y si además reconocemos que ese pensamiento viene de nuestra parte inconsciente, podremos gestionarlo aún mucho mejor. Ese ego trata de paralizarnos, pero nosotros podemos decidir si nos vamos por ese tren, es decir, si le hacemos caso o no. Otra manera de neutralizar el miedo es observar en qué parte del cuerpo se siente. Muchas personas sienten el miedo en la cabeza, en el pecho, en el estómago, en la garganta. Al observar esa sensación y sentir lo que se siente es observar el miedo de frente para poder neutralizarlo y calmarlo con pensamientos más constructivos, como quien calma a alguien que está inconsciente o presa de mucho estrés. Simplemente mirándolo se va calmando esa sensación. Recordemos que hay dos grandes fuerzas, la fuerza del miedo y la fuerza del amor. El miedo es el lenguaje preferido del ego y el ego y sus pensamientos son como Mickey Mouse, existen pero no son reales, es decir, los pensamientos existen porque los vemos, los observamos, pero no son reales. El ego amplifica y genera una ilusión para sentir sufrimiento. Si bien no podemos dejar de sentir miedo, sí podemos dejar de seguir sus indicaciones. El amor es la otra gran fuerza. La voz preferida de nuestra esencia es el amor y nuestra esencia es lo que verdaderamente somos, es decir, pura conciencia que necesita de experiencias físicas para crecer y evolucionar. Si una parte de nuestra mente puede crear pensamientos de miedo, otra parte más consciente puede crear pensamientos de amor. Así, pensamientos de sabiduría, serenidad y crecimiento producirán emociones de alegría, plenitud y expansión.
y en ese momento habrá una mayor actividad en el córtex izquierdo en el cerebro y por lo tanto se secretarán oxitocina y serotonina, las hormonas de felicidad. Y en este estado estaremos creativos, abiertos a posibilidades, a soluciones y veremos caminos posibles. Es importante recordar que no podemos estar en el ego y en la esencia a la vez. No podemos estar en el miedo y en el amor a la vez. Cuando reconocemos los pensamientos de miedo, podemos decidir si nos vamos en ese tren. Y cuando reconocemos los pensamientos de amor, podemos estar abiertos a muchas más posibilidades que nos permiten encontrar soluciones. Y esa voz del amor, que es la voz de la esencia, no es limitante ni paralizadora. Al contrario, el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es tener la conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse y decidir tomar la fuerza del amor como motor es un riesgo que vale la pena correr. Ya que conoces mejor la voz de tu miedo, ¿vas a seguir ese tren de pensamientos o te animas a co-crear con tu mente pensamientos de soluciones y posibilidades? Vale la pena intentarlo. Quiero que me escribas, que me comuniques tus inquietudes y así vamos creciendo juntos. Muchas gracias y hasta muy pronto.